Teniendo como base estos ejemplos, fíjense que todo lo estamos haciendo de manera síncrona. Entendiendo estos principios, no les va a costar nada hacerlo de manera asíncrona. Nada más que, bueno, se necesita un poco más de pericia si ustedes lo quieren hacer asíncrono, porque pueden suceder escenarios en el cuales pueda suceder que un archivo se lea y se escriba al mismo momento. Hay que tener cuidado con esos escenarios. Entonces vamos con la descarga, con la subida de archivos. Vamos a crear una acción, es lo mismito, no se espante. Muy similar a lo que hicimos con el listado y la subida de archivos. Entonces tenemos una función que se llama subir archivos. Voy a leer mis parámetros de configuración, establezco la información de la conexión, abro la conexión del cliente SFTP. Si logro la conexión, voy a llamar a una función que se llama subir archivos recursivos, que me va a servir para subir los archivos desde mi ruta local a la ruta remota. Entonces voy a copiar la función para subir mis archivos. Entonces, fíjense cómo va la función para subir archivos recursivos. Primero tomo el origen y tengo la conexión abierta. Leo los archivos del origen de la ruta que definí. Entonces, el destino, pues voy a tomar la ruta remota a donde voy a subir los archivos. Y este carácter me va a servir para irle concatenando a la ruta remota. Por ejemplo, si yo tuviera una carpeta que se llame local C, crearla en la ruta remota a partir del path raíz, crear la carpeta C y ahí subir mis archivos. Para esto me sirve este discriminante del carácter, saber en dónde estoy parado. Entonces, luego voy a leer archivo por archivo en mi local. Tomo mi ruta local y quiero saber el nombre del directorio de este archivo. Entonces, a este archivo le voy a reemplazar. Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una carpeta en C. Yo creo que sí lo vamos a hacer un debug completo. Entonces yo tengo la carpeta C, que está dentro de esta ruta. Entonces a mí no me interesa en la carpeta remota crear todo este directorio. Solo quiero crear la carpeta C. Entonces necesito reemplazar este valor de todo este chorizote, de toda esta letanía. Quiero quitarle toda esta traza y dejar solo C a secas. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tomo la ruta completa y le reemplazo el valor del directorio local para que solo me quede el nombre C y cambio la diagonal invertida. Entonces, ya teniendo todo esto, aquí voy a poner un breakpoint ahorita. Voy concatenando para poder crear la carpeta remota. Si no existe esta carpeta en el directorio remoto, la voy a crear. Y pues esto es para lo mismo, concatenar y crear el nombre del archivo. Aquí ya en este punto ya tengo concatenado toda la ruta del directorio más el nombre del archivo. Entonces aquí destino, ya sé cómo se va a llamar en el directorio remoto, ya sé todo el path de dónde voy a crearla, ya construí la carpeta si no existe. Y lo que voy a hacer es, si por alguna razón este archivo ya existe en la ruta remota, bórralo. Me evito problemas y lo borro. Y voy a procesar el archivo. Es decir, hasta este punto solo he hecho lógica de crear y eliminar carpetas. Ahora voy a procesar el archivo.
Y después lo que voy a hacer es trabajar con los subdirectorios de esta ruta. Y ya saben la recursividad que hemos venido manejando. Fíjense que no es muy complejo. Entonces vamos a hacer el procesa archivos. Y este método sí lo vamos a hacer el debug completo. Por gusto, digamos. Entonces voy a copiar el procesar archivo. Fíjense cómo va la procesada. Entonces tengo la conexión y voy a ir subiendo el archivo. Voy a tener una leyenda de cuánto llevo de subida. Esto me va a servir para ir mostrando cuánto llevo del porcentaje procesado. Y lo mismito. Si tengo definido que borre en local después de subir el archivo, y si no ocurrió un error en subir el archivo, lo borro de mi ruta local y ya tengo todos los elementos. Échenle un vistazo si les faltó algo. Pues aquí tengo el código. Fíjense, lo voy a minimizar un poco. Subir archivos recursivo y procesar archivo. No hay mayor problema, ¿no? Lo voy a ir pasando la panorámica completa para que no haya ningún problema. Lo pongo en 118. Vean la estructura desde el using. Voy a irlo bajando. Este es el listado de archivos. Este es el listado de archivos recursivo. La descarga de archivos. Descarga de archivos recursivo. Procesar archivo recursivo. Estos son los tres métodos que integran la descarga. Estos son los métodos que integran la subida. Este método básicamente establece la conexión. Aquí hacemos el barrido recursivo. Y aquí finalmente procesamos la subida. No es mucha lógica. Entonces voy a recompilar para observar que no haya ningún problema. Y en Program voy a hacerle una pequeña variante. Voy a hacerle aquí. Voy a simular que el argumento que recibí va a ser igual. Lo voy a manejar un poco en código duro ahorita. Menos U, que estoy diciendo que si recibo un menos U va a ser la subida. Entonces vamos a irnos pasito a pasito. Vamos a nuestra carpeta local. Vamos a crear los archivos que vamos a crear en remoto. Entonces fíjense, voy a crear la carpeta nueva, le voy a poner, y aquí voy a copiar una canción. Entonces me voy a mi carpeta local que definí en files, nueva. Esta la voy a pasar a nueva. Voy a volver a copiar en C, sftp local, files, nueva, y lo pego. Este archivo lo voy a subir a esta ruta, a sftp root files. Fíjense cómo aquí no está. Esta es mi ruta virtualizada remota. Aquí quiero que se cree. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer depuración paso a paso. Lo que no hice en un principio, ahorita lo voy a hacer para que no haya ninguna duda. Entonces, si estoy simulando que el argumento es menos U, voy a ejecutar el método orquesta. Entonces estoy recibiendo un menos U. Entonces voy a llamar al método subir archivos. Establezco la conexión. Todo se logró bien. Ok, si se logró conectar. Voy a leer la ruta sftp local files. Voy a tomar cuántos archivos hay.
Entonces la ruta destino es el path, eso está bien. Aquí no hay ningún problema porque estoy en path. Ok, en raíz no hay nada. Ok, voy a ver qué directorios, subdirectorios hay en files. Ya sabemos que hay una carpeta que se llama nueva, eso está bien. Hay un subdirectorio que se llama nueva. Subdirectorios, ¿cuántos hay? Hay uno solamente. Entonces va a llamar recursivamente este método. Ahora, ¿qué ruta va a leer? Nueva, ¿cuántos archivos va a haber? Uno, que es la canción que copié. Entonces, a ver, ¿qué tiene el carácter? Termina en diagonal. Entonces, no necesito concatenar la diagonal a mi cadena y destino está formado por el path. Ok. Entonces vamos a trabajar con los archivos. Fíjense, la ruta local es csftp local file nueva. Yo no solo necesito crear la carpeta nueva en remoto. Entonces voy a reemplazar todo lo que no me sirve con el path local, con este valor. Entonces cuando llega el reemplazo y diga que lo deje en comillas dobles, directorio va a quedar con diagonal nueva. Ahora necesito cambiar la diagonal para poder trabajar con el servidor SFTP. Lo reemplazo y ya queda diagonal nueva. Entonces va a crear en el raíz la carpeta nueva. Todo va bien. Fíjense, destino está bien. Voy a decir, en el servidor remoto existe dicha carpeta. No, entonces creo el directorio. Ahora me interesa saber destino nueva. Me interesa saber si el último carácter de este directorio es una diagonal o es una letra. Si es una letra, le concateno la diagonal para finalmente poderle agregar el nombre del archivo y ya está bien. Mira, diagonal nueva, diagonal y el nombre del archivo. Esto así se va a llamar en el directorio remoto. Pregunto si existe en el directorio remoto. No existe porque lo voy a subir por primera vez. Entonces omite esta línea. Voy a procesar el archivo. Y aquí comienza a hacer la subida. Esto va a ser una subida progresiva. Nos va a decir el porcentaje que lleva de subida. Como lo hizo muy rápido, pues esta no es la terminal. Es esta. Fíjense cómo lo hizo muy rápido que ni lo palpé. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en una ruta virtualizada, pero no deja de ser un localhost. Entonces, si yo tuviera un servidor de verdad remoto, esto dilataría un poco más. Aquí como lo hice y tengo mi ruta virtualizada en localhost, todas estas líneas me las pintó muy rápido hasta llegar al 100% del archivo. Entonces incremento el contador. Voy a borrar el archivo remotos en local, sí, pues ni modo, lo borro, pero en mi ruta local csftp local file nueva voy a borrar el archivo y tan. ¿Hay otro archivo, otro subdirectorio? No. Entonces termino la descarga, desconecto y en este punto he terminado. Finaliza toda la ejecución. Muestro cuántos archivos se descargaron. Fíjense cómo me voy. Y va a decir ejecución exitosa de la acción carga. Archivos procesados 1. Solo subí un archivo. Y termino. Entonces si yo me voy a la ruta local, ya no encontraré ningún archivo. Y en la ruta remota, pues sí. Entonces ahí termina. Me voy a la ruta local. La carpeta nueva. Aquí algo ocurrió. O me equivoqué. SFTP local.
files, nueva. Ok, ya no existe el archivo, lo borré de local. Y si me voy a la ruta remota, sftp root files nueva, aquí va a estar el archivo ya que se subió y ya lo borré de local. Yo quiero hacer la comprobación con el cliente de FileZilla, no, lo podemos hacer sin mayor problema. Les recomiendo volver a abrir. Yo tengo mi conexión guardada, entonces le digo que se conecte. Me voy a la carpeta nueva y ahí está mi archivito creado. Fíjense cómo está con los permisos de lectura, escritura. El propietario root, que es en este caso es Hulk. Bueno, perdón, 3 veces AV, que es con el que me estoy conectando. Y ya no, con esto pues tenemos terminado el ejemplo. Aquí tengo el tamaño del archivo, el tipo del archivo, la última modificación y los permisos. No olviden que desde el cliente de FileZilla nosotros podemos borrar, eliminar, copiar y pegar. Lo único que estamos haciendo es con el programa emular lo que podemos hacer con una interfaz gráfica. ¿Esto para qué? Para automatizar procesos y no se requiera de nuestra interacción manual. Espero que les sirva mucho esta miniserie de videos y pues cualquier cuestión estoy atento en los comentarios. Buen día, buena jornada. Gracias.